1991. El muro de Berlín ya no existía. Las fronteras de Europa se estaban rediseñando sobre la base de tratados frágiles y silencios densos. Las fábricas de la antigua Alemania Oriental aún echaban humo, pero era un humo que olía a transición, a promesas incumplidas. En este escenario inestable y gris, Volkswagen lanzaba el tercer acto de su obra más venerada, el Golf GTI Mark III. Pero algo se había perdido por el camino. Lo que llegó a los concesionarios europeos no era el mismo espíritu anárquico del MK1 ni el equilibrio letal del MK2. El MK3 era más grande, más redondeado, domesticado, como una cuchilla que ya no cortaba. La carrocería había crecido en todas las direcciones. El frontal, antes afilado y agresivo, ahora exhibía líneas que pedían permiso para existir. El interior intentaba parecer moderno, con acabados oscuros e instrumentos digitales, pero le faltaba el olor a gasolina, el tacto áspero del metal, la urgencia juvenil del pasado. Bajo el capó, un motor de 2 litros y 8 válvulas entregaba 115 caballos de vapor, una cifra modesta para quien llevaba en su nombre 3 letras, que durante casi 2 décadas habían sido sinónimo de velocidad pura. Pasaba de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 8 segundos, un tiempo aceptable para un compacto común, pero inaceptable para un GTI. Era como ver a un velocista olímpico caminar por la pista con chanclas en lugar de zapatillas. Los ingenieros de Volkswagen intentaron explicarlo. Dijeron que el mundo había cambiado, que las normas de seguridad, las pruebas de choque y las nuevas exigencias medioambientales pesaban más que los sueños de pista. Pero los verdaderos entusiastas lo sabían. Aquello no era una evolución, era un desvío, un sacrificio ritual del alma en nombre de la comodidad. Y aún así, lo llamaron GTI. Ese fue el verdadero crimen, mantener el nombre, las siglas, el juramento, como si bastara con escribir GTI en la tapa trasera para evocar fantasmas del Nürburgring y escapadas nocturnas por las húmedas calles de Hamburgo. Pero el espíritu se había ido, o peor aún, había sido enterrado bajo capas de aislamiento acústico, una dirección demasiado suave y asientos que parecían sillones. El Golf GTI Mark III no era técnicamente un mal coche. Era estable, cómodo, bien construido, pero al intentar complacer a todo el mundo, acabó sin emocionar a nadie. El hot hatch, que antes latía con adrenalina, ahora sonaba como música ambiental en una tienda departamental. Y así comenzó la fase más controvertida de la línea GTI, no con un trueno, sino con un suspiro ahogado. El capó del GTI Mark III se abría con el peso de un tribunal. En su interior, el motor 2.0 de 8 válvulas, con apenas 115 caballos de potencia, hacía poco por defender el legado de sus iniciales. El par motor, tímido, rondaba los 160 Nm, y su entrega era tan lineal como insulsa, sin picos, sin explosiones. Era una máquina que respiraba hondo antes de responder, como alguien que no tiene prisa ni motivo. Y la carrocería que este motor tenía que mover ya no era la misma de los tiempos dorados. La nueva carrocería, aunque más rígida y segura, pesaba más de 1.200 kilos. Una cifra que resonaba como una sentencia para quien había nacido ligero, ágil e impetuoso. El GTI Mark III era un atleta cargando un chaleco de plomo, aún capaz, pero con movimientos retardados, sin ese reflejo felino que antes definía su linaje. La suspensión, ahora más suave y orientada al confort, traicionaba sus orígenes. Las curvas, antes tomadas con confianza, ahora se trazaban con vacilación. La dirección mantenía cierta precisión, pero había perdido ese diálogo instintivo entre las manos y el asfalto.
Era como si el coche hablara un nuevo idioma, uno que el conductor entusiasta no entendía. Las llantas de 15 pulgadas con neumáticos de perfil alto intentaban mantener la pose, pero sonaban como maquillaje en un rostro que ya no sonreía. El comportamiento en carretera era predecible, demasiado incluso. Faltaba el temperamento, el desequilibrio controlado, la adrenalina en las curvas cerradas. El GTI ahora tomaba las curvas como un ejecutivo que llega tarde a una reunión, no como un joven hambriento de velocidad. De 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 8 segundos. La cifra no era vergonzosa, pero tampoco impresionaba. No aceleraba el corazón, no justificaba el nombre. Era simplemente aceptable. Como todo en el MK3, aceptable. Un coche que se disculpaba por intentar ser deportivo en un mundo que exigía responsabilidad y comodidad. Volkswagen aún intentó rescatar algo del alma perdida en 1996, cuando lanzó la versión de 16 válvulas, 150 caballos de vapor, un rendimiento visiblemente mejor. Pero la fractura emocional ya estaba hecha. Las siglas GTI ya no bastaban por sí solas. El nombre llevaba un peso que el coche no podía soportar. Era como poner un uniforme de guerra a un soldado que nunca había visto combate. Y mientras tanto, la competencia avanzaba. El Peugeot 306 GTI 6 apareció con una dirección afilada como una navaja. El Renault Clio Williams destrozaba los cronómetros. Honda ofrecía experiencias sensoriales con sus motores BTSC de alta rotación. El GTI, por el contrario, parecía un espectador distraído en su propio funeral. El Golf GTI Mark III no fue un error. Fue un reflejo de su tiempo, un producto de las exigencias, los temores y las transiciones que marcaron los años 90. Pero al intentar complacer al mundo, se olvidó de alimentar el corazón de los que creían en él. Y eso, para un GTI, es una derrota más dolorosa que cualquier dato técnico. En los años 90, el rugido de un hot hatch no era solo ruido, era una firma. Un código genético que se extendía por las calles mojadas de Berlín, por los túneles de Marsella, por las entumecidas madrugadas de Lisboa. Era el sonido de una juventud que se negaba a desacelerar. El GTI original tenía ese rugido. El MK2 lo mejoró. El MK3 lo perdió. No gritaba, murmuraba. En las mañanas brumosas de Frankfurt, en las avenidas adormecidas de Turín, el Golf GTI Mark III pasaba como un fantasma. No dejaba rastro sonoro. El escape, contenido. El motor, amortiguado por capas de aislamiento y compromiso. El volante vibraba menos. El suelo respondía con moderación. Era como si el coche no quisiera llamar la atención. La prensa automovilística de la época aún intentaba preservar la imagen. Hablaban de evolución, sofisticación, madurez. Pero el público, el que realmente importaba, sentía la ausencia. El alma que hacía del GTI lo que era, no figuraba en las fichas técnicas. Estaba en el sonido del motor a altas revoluciones, en la aspereza de las rotaciones finales, en el eco metálico de una marcha reducida, en el punto exacto. Nada de eso sobrevivió al MK3. En las reuniones de entusiastas, el nuevo GTI era recibido con indiferencia. En los grupos de discusión era objeto de bromas. E incluso entre los propios propietarios había dudas. Era como si llevaran un nombre que no les pertenecía. Las pegatinas con las letras rojas, antes símbolos de orgullo, se convirtieron en vestigios de un pasado del que el nuevo modelo solo heredaba el nombre. Mientras el Peugeot 306 GTI 6 aparecía con una postura depredadora y Renault afilaba el Clio Williams para las batallas del fin de semana, el Golf GTI Mark III optaba por la discreción. Volkswagen
parecía más interesada en vender estabilidad que adrenalina. La suspensión suave, la dirección filtrada, el comportamiento predecible. Todo eso era seguridad, pero también era anestesia. Un sedante para el espíritu. La experiencia sonora, una parte vital de cualquier coche deportivo, fue eliminada quirúrgicamente. El rugido del motor parecía domesticado, como un perro adiestrado que ya no gruñe. La respuesta del acelerador era lenta. Los cambios de marcha, aunque mecánicos, sonaban sin convicción. El GTI Mark III había perdido su voz, y al perder la voz, también perdió su lugar en el imaginario colectivo. Ningún adolescente pegaba un póster suyo en la pared. Ningún videojuego lo convertía en protagonista. Ninguna película lo utilizaba para persecuciones. Nadie lo recordaba. Nadie lo deseaba. Simplemente existía. Y para un GTI, existir sin ser deseado es el silencio más profundo. Hubo una época en la que bastaba con que un GTI estuviera aparcado bajo un semáforo para que toda la manzana se detuviera. Su silueta era reconocible, su presencia innegable. Pero cuando la tercera generación tomó las calles, algo se rompió. El Golf GTI Mark III, en lugar de dominar los escaparates, pasó a ocupar un segundo plano. Un coche que llevaba las siglas correctas, pero que ya no tenía el peso simbólico que lo hacía sagrado. Las ventas iniciales no fueron desastrosas. El nombre GTI seguía siendo fuerte, aún evocaba recuerdos de gloria, pero esa fuerza era prestada del pasado. El presente decía otra cosa. En las pruebas comparativas, el MK3 ya no lideraba. Era superado, ridiculizado, olvidado. El tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora, poco más de 8 segundos, no asustaba a nadie. Y los 115 caballos de vapor sonaban como una broma amarga frente a rivales que ofrecían más, con menos peso y más alma. En Alemania, los jóvenes entusiastas buscaban otras opciones. El Peugeot 306 GTI 6 surgía como una amenaza real. Renault vendía el Clio Williams como si fuera una máquina de guerra disfrazada. Honda ya insinuaba el sonido del VTEC rompiendo el silencio de las autopistas. Y el Golf GTI, el GTI pedía permiso. Tímido, predecible, respetable. Como un ex rebelde que ahora reparte panfletos de moderación. Las estrategias de marketing de Volkswagen intentaron salvar las apariencias. Anuncios con música industrial, imágenes en blanco y negro, eslóganes que hablaban de deporte refinado. Pero la juventud, la que realmente hacía valer al GTI, ya había cambiado de acera. El coche, que antes representaba el grito, ahora resonaba como un susurro sin intención. La introducción de la versión de 16 válvulas con 150 caballos de vapor intentó reavivar la llama, pero el público ya estaba demasiado herido. La potencia ya no era suficiente. Lo que el MK3 había perdido era presencia. Podía acelerar más rápido, pero no causaba impacto. Podía tomar las curvas con más precisión, pero no provocaba escalofríos. La conexión emocional, esa sí, había sido arrancada. Y cuando se lanzó el VR6, con un motor de 6 cilindros y tracción delantera, el panorama se volvió aún más confuso. Sí, era potencia, pero no era un GTI. Era un coche de otra estirpe, vestido con un uniforme prestado. Un mutante elegante, pero fuera de lugar. Con el tiempo, el GTI Mark III pasó a ser solo un artículo de catálogo, uno entre tantos. Una opción de motorización entre paquetes y códigos. De símbolo cultural, se convirtió en una elección racional. Y poco a poco fue siendo sustituido. No por un sucesor directo, sino por recuerdos. Por los recuerdos del rugido que ya no se oía. Por los reflejos de una época en la que un GTI significaba algo.
El GTI Mark III no fue odiado, fue ignorado. Y para un coche que nació para incendiar las avenidas, esa fue quizás la sentencia más cruel. Las herencias no son solo recuerdos, son exigencias. Y en el caso del Golf GTI Mark III, la herencia no fue un regalo, fue una deuda. Una cuenta emocional impagable dejada por dos predecesores que marcaron una época, definieron estándares e incendiaron las calles con el olor del embrague, el rugido de los motores y la audacia de sus líneas. El MK3 llegó después de dos actos perfectos y, ante eso, todo lo que hiciera sería poco. El GTI original, lanzado en 1976, fue una ruptura. Un puñetazo a las convenciones, un hatchback compacto capaz de humillar a los sedanes deportivos y devorar las curvas como un depredador urbano. El MK2, más refinado pero aún brutal, consolidó su reputación. Creó devotos, construyó una mitología. Así que, cuando se presentó el MK3, se esperaba que no solo continuara esta historia, sino que la elevara. En cambio, tropezó. La generación más pesada, más contenida, más preocupada por las regulaciones que por las sensaciones, sonaba a traición. Porque el GTI no era solo rendimiento, era presencia, era una actitud. Y el MK3, con sus 115 caballos de vapor y su conducción domesticada, parecía haber olvidado su razón de ser. Las críticas fueron discretas al principio, pero los foros, las reuniones de aficionados, los clubes de entusiastas, todos empezaron a llegar a la misma conclusión. Ese coche no pertenecía a la estirpe. Y lo más cruel es que era bueno, demasiado bueno, tan pulido, tan equilibrado, tan estable, que perdió su sabor. El GTI Mark III era como un vino que había pasado demasiado tiempo en la botella, demasiado sofisticado para ser intenso. La propia Volkswagen se dio cuenta del error. En los últimos años de la generación, el esfuerzo de marketing fue disminuyendo. No hubo ediciones de coleccionista, no hubo homenajes ni vídeos de celebración. El GTI Mark III fue dejado atrás con una prisa casi silenciosa, como si la fábrica intentara ocultar su propia vergüenza. Y cuando, en 1999, llegó el MK4 con un aspecto más limpio, motores más expresivos y la promesa de un rescate emocional, el mensaje estaba claro. La marca estaba pidiendo perdón, estaba intentando empezar de nuevo, no desde cero, sino desde el silencio, desde el vacío, dejado por un capítulo que nadie quería releer. Hoy en día, el GTI Mark III se ve con ojos melancólicos, no se odia, pero tampoco se recuerda con cariño. Es el párrafo sombrío de una historia brillante, un recordatorio de que incluso las leyendas pueden perderse, y que a veces hay que caer para volver a aprender a acelerar. El Golf GTI Mark III nunca fue hecho para los aplausos. Su lugar no estaba en el podio, ni en los escaparates iluminados, ni en las listas de los mejores del año. Pertenece a una categoría más silenciosa, más densa, la de los coches que fracasaron intentando acertar, la de los que caminaron en la oscuridad para que otros encontraran la luz. La tercera generación del GTI es recordada no por lo que fue, sino por lo que no logró ser. Y hay algo profundamente humano en ello, porque todos nosotros, en algún momento, hemos estado por debajo de las expectativas. Hemos llevado un nombre que pesaba demasiado. Hemos seguido adelante con pasos que no eran los nuestros. Y tal vez por eso, el MK3 todavía nos dice algo, aunque sea en un susurro. Lo intentó. Intentó llevar el emblema rojo. Intentó mantener viva la rebeldía. Intentó ser rápido, a pesar de ser pesado. Intentó emocionar, a pesar de ser comedido. Pero el mundo había cambiado, y él cambió con el mundo. Cambió tanto
que dejó de ser reconocido, y aún así resistió. Hoy en día todavía circula, envejecido, a menudo maltratado, olvidado entre las líneas del culto automovilístico. Pero hay una especie de dignidad en seguir existiendo cuando todos quieren olvidar. El GTI Mark III no tiene la gloria de sus hermanos, pero tiene algo que pocos reconocen: el mérito de haber mostrado el camino equivocado para que otros encontraran el correcto. Sin él, tal vez el GTI se habría convertido en una simple sigla decorativa. Sin su caída, tal vez no habría habido un renacimiento. El error del MK3 fue esencial para que el GTI volviera a ser lo que era. Y por eso, incluso sin aplausos, merece ser recordado. Si has llegado hasta aquí, es porque comprendes el valor de las historias que no brillan, porque sabes que no todas las leyendas están hechas de victorias. Algunas están hechas de intentos, de pérdidas, de marchas que no encajaron, pero que impulsaron el tiempo hacia adelante. Ahora te toca a ti. Si esta historia te ha traído algún recuerdo, ha iluminado algún rincón oscuro de la historia del GTI o ha rescatado algún respeto olvidado, márcalo. Disfruta del vídeo. Suscríbete al canal y, si puedes, apoya a este proyecto, porque mientras contemos las historias de los olvidados, los que vendrán no cometerán los mismos errores. Y el rugido del verdadero GTI nunca más será silenciado.